Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¿Cómo trabajando una historia uno como periodista, sin darte cuenta, hay situaciones, entrevistas, visitas a lugares de los acontecimientos que automáticamente te llevan a otra historia? Hace 2 semanas entrevisté en Gainesville para la revista Siempre a los hondureños mexicanos que desertaron de la Guardia Nacional. 3 de ellos, y me dicen que son muchos más. Lo que pasa es que ellos fueron los que accedieron a darme una entrevista. Sus declaraciones causaron furor. Ellos están agradecidos con México por permitirles estar ahí, pero ellos no querían hacerse enemigos de los mexicanos. Me lo dejaron bien claro. Los hicieron soldados a la fuerza. Les ofrecieron la ciudadanía mexicana sin saber el himno nacional, sin saber la historia, sin conocer nada sobre México. Ellos venían en las caravanas y les sorprendió la pandemia y tuvieron, pues, entre la decisión de estar en un campamento que forma un cinturón de miseria a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, o trabajar en la Guardia Nacional recibiendo un sueldo, ciertos beneficios y entrenamiento, pero lo que no les gustó es que pese a la política de abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos se percataron que son los carteles quienes manejan a la Guardia Nacional. Tengo algunos contactos militares de carrera porque yo no confiaría en información de miembros de la Guardia Nacional que fueron policías federales, que fueron policías de caminos, que han sido salvadoreños de las maras salvatruchas y al llegar a México se hicieron soldados de la Guardia Nacional, o son catrachos o guatemaltecos, etcétera. Pero estos 3 hondureños me inspiraron confianza, sus palabras, pues en una parte de la entrevista me dijeron que México es un pueblo bueno, lamentablemente ahora con un gobierno malo, porque ellos vieron muchas cosas. Por ello, cuando hacían un patrullaje en una ciudad fronteriza de México, no voy a dar detalles, decidieron cruzar a los Estados Unidos, como lo hacen los miembros de la Guardia Bolivariana de Venezuela, pasando a Colombia, que cada día son más. Entonces, tenemos que ver exactamente qué es lo que hay detrás de las deserciones, porque la disciplina castrense es muy dura con quienes desertan. Dura en el sentido del juicio militar, dura en el sentido de
la sentencia, que en la milicia se incluyen castigos corporales. No crean que es solamente la prisión. Entonces, ¿hacia dónde va México? Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy pues vamos a tocar el análisis sobre la primera parte de lo que hemos estudiado acerca de la Guardia Nacional. Una fuerza militar que no había necesidad de crear. Es más, históricamente en el pasado ya había existido y fue un rotundo fracaso. Los mismos militares de carrera no están de acuerdo en que exista una Guardia Nacional y que se militarice a una Guardia Nacional que hace funciones de agentes de aduanas, de policías de caminos, de policías en las calles, y que cuando no pueden tienen que pedir ayuda a los soldados del ejército. En total y en síntesis, de acuerdo a las fuentes consultadas, Ejército y Guardia Nacional permanecerán intensamente mientras López Obrador esté gobernando. Y cada día son más los atropellos y los abusos, porque llegan a viviendas de mexicanos sin una orden de aprehensión, sin una orden judicial, y todo es porque cumplen con la función secreta de buscar básicamente a gente que esté involucrada con lo que es contactos de la Agencia Antidrogas, la DEA. Hace algunas semanas les informé que la DEA, al no contar con apoyo del gobierno mexicano, pues básicamente están pagando informantes dentro de los carteles del narcotráfico para que les lleven detalles sobre cómo operan las mafias. Y es así, pues como lamentable y tristemente están funcionando muchas cosas en México. Y eso trae consecuencias muy graves. No es bueno. A mí, desde el momento en que me dicen que extranjeros van a participar de la seguridad de México, no me parece. Creo que los mexicanos nos podamos arreglar bien solos, sin necesidad de extranjeros. Y luego catrachos, que es gente muy conflictiva, son pandilleros, son gente que salen de su país lamentablemente porque no tienen los medios ni los recursos para trabajar y para educarse. Ahora, ¿qué vienen a hacer? Ellos, su intención principal es cruzar a Estados Unidos. Ellos no quieren quedarse en México. Y se les admira esa honestidad, honestamente, porque es muy difícil. Pero fíjense, escuchen este audio de cómo llegan miembros de la Guardia Nacional a domicilios en México. ¡Que se quite! Ahora, por favor, no tienes por qué hacer eso. No tienes por qué hacer eso. ¡Estamos esperando! Ya, Lorenzo, pero estoy haciendo algo. ¡Van a ser su culpa! Estamos pidiendo la autoridad. ¡No! Estamos pidiendo la autoridad. ¡Ay, señor, qué ¡lo tenemos grabado! Ahora pues, pero te vas a cobrar, cabrón. Tienen el pinche pared ese que pusieron ahí. No sabes ni con quién. Sí, pues ya ¿Qué te vas a hacer? No, no. Y ustedes nos están amenazando a nosotros. Espérate. Está amenazando y está ¡Para pidiendo que orden. vaya! ¡Sí! ¡Lo empujó! Oye,
Que ya lento eres, Elena. Les encanta golpear mujeres. Sí, ¿Ya ahí, viste cómo me ya dejaste? está grabado en el video, ya está grabado. Te golpearon. Deja tú, le dejó marcados los dedos, mira. Sí, y un servidor público, por Dios, qué vergüenza. ¿Sabes por qué no? Ustedes ya no. Velo subiendo en el Facebook. Velo subiendo en el Facebook. Súbelo directo. Mucha gente en México hizo virales estos videos, advirtiendo que esos intentos o arrestos domiciliarios que están viniendo a hacer miembros de la Guardia Nacional, apoyando autoridades hacendarias, apoyando autoridades del Ministerio Público, apoyando situaciones que supuestamente están bajo investigación y con pleno uso de la fuerza, como escucharon, allanando moradas, allanando viviendas y maltratando mujeres. Eso está levantando mucho la opinión pública en contra del gobierno. Si López Obrador fuera un poquito más sensible, porque honestamente yo cuando vi que ganó democráticamente la presidencia, dije, caray, este hombre ya automáticamente está comprometido con todo ese apoyo que le dio el pueblo de México a hacer cosas buenas por México. Hasta pensé, wow, toda esa retórica de campaña en contra de los presidentes corruptos, en contra de los gasolinazos, en contra de una multitud de problemas, realmente los va a resolver, y si no los resuelve de la noche a la mañana, pues los aminora. Pero no, López Obrador resultó ser lo contrario. Metió esta Guardia Nacional que está abusando demasiado, y el coraje del pueblo es que cuando hay balaceras de los narcos, ataques y matanzas, secuestros y abusos, la Guardia Nacional se pierde y brilla por su ausencia. La Guardia Nacional y el Ejército no se encuentran por ningún lado. Pero para allanar casas, maltratar mujeres, ahí están. Y están los videos por montones en el internet. Y esto no es nada nuevo. Tiene los años de existencia que tiene el gobierno de López Obrador, en que el pueblo de México se está viendo sometido por las fuerzas bolivarianas López Obradoristas. ¿Y por qué digo bolivarianas? Porque el sueño de Simón Bolívar era hacer la Gran Colombia, o sea, extender todo el territorio latinoamericano, hacerlo un solo país, porque él pensaba que si desde la Patagonia hasta el río Bravo unía a los gobiernos, serían una potencia mundial. Pues imagínense, solamente Brasil, su territorio es más grande que el territorio de los Estados Unidos. Imagínense nada más la grandeza en recursos, en territorio, sería algo increíble. Pero no ha resultado así. En Cuba ya la gente sigue protestando, el gobierno está tratando de manipular la situación y están cometiendo muchos atropellos y violaciones a los derechos humanos. Tengo amigos cubanos que me dicen que tal como los escuadrones de la muerte en El Salvador llegaban por las familias de quienes se creía son guerrilleros, y los sacaban encapuchados, se los llevaban después de torturar a padres, hermanos, esposas e hijos. Y se los llevaban a lugares de la montaña donde los torturaban, los hacían confesar y luego los decapitaban o les arrancaban el rostro y escondían sus restos en algún lugar, en alguna fosa común. Y eso lo hacían militares. Ahora yo no dudo ni tantito que todos esos maras salvatruchas
que andan asesinando gente en El Salvador, en México, en Estados Unidos, no se diga en Los Ángeles, sean esos niños que vieron cómo se llevaron violentamente a sus padres, atropellándoles sus derechos. Entonces el mundo es una reacción. El mundo está viviendo una causa y un efecto. Asimismo, las familias de estas mujeres que acabamos de escuchar, en algún momento dado, esa gente se va a cansar. Y es lo que López Obrador no entiende. Él cree que regalando 1,000 pesos, 2,000 pesos a la gente grande y a los parásitos de la nación, todo va a funcionar perfectamente. Y no tiene un dedo de lógica el señor. El señor está creando la tumba política más profunda, incluidos los militares. Los militares están molestos. Cuando fue detenido el general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles con su familia, López Obrador hasta aplaudió la decisión de ver al secretario de la Defensa del gobierno anterior detenido. Pero esos contactos que tengo en el ejército me dijeron que el actual secretario de la Defensa Nacional se reunió en privado con el presidente de la República. Luis Crescencio Sandoval le dijo a Andrés Manuel López Obrador: o nos liberas en las siguientes horas al general Cienfuegos y que lo manden vivo y salvo a territorio mexicano, o tú te vas de la presidencia. Esa fue la amenaza verbal que Luis Crescencio Sandoval le hizo a Andrés Manuel López Obrador para que regresaran a Salvador Cienfuegos, libre, supuestamente con una carpeta de cargos e instrucciones de la juez que ya empezaba a llevar el caso en una corte de Nueva York, a donde fue trasladado de Los Ángeles, cargos que nunca se aplicaron al llegar a México y que fue completamente absuelto. Ahora, hay que reconocer, no había gran cantidad de evidencia, hay que ser honestos y hay que ser realistas, más que grabaciones telefónicas que realmente pueden ser falsificadas. Yo trabajo mucho con audio y cualquiera te puede fabricar un audio de un discurso usando varios discursos de una persona. Fragmentan las palabras, las escogen, las editan y hacen que el fulano diga otra cosa. O sea, por eso yo no compro esa idea. Número 1. Número 2, de muy buena fuente de esos militares, y no lo justifico, el general Salvador Cienfuegos, pero tenemos que ser periodistas objetivos y hay que hablar las cosas como son de un lado y de otro. El general Salvador Cienfuegos, durante la administración de Peña Nieto, sí cooperó con las autoridades de Estados Unidos y sí mantuvo intercambio de inteligencia. De hecho, después, ya platicando en confianza con militares, el mismo general Cienfuegos dijo que ciertas grabaciones y cosas que le atribuyen, que como El Padrino, pues algunas sí existieron, pero fueron operaciones de inteligencia que fueron realizadas a petición de la Embajada de Estados Unidos en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que la DEA y la Agencia Central de Inteligencia le pidieron a Cienfuegos un operativo que les permitiera ubicar de cierta manera a los carteles mexicanos o a los socios de carteles mexicanos operando dentro de territorio norteamericano. Y el señor lo dijo honestamente, o sea,
Es una declaración de él entre militares, y entre militares no se mienten, no se pican los ojos. A lo mejor le dicen una cosa absurda al pueblo, pero entre ellos se dicen una cosa y ellos saben cómo se paga una mentira dentro del ejército. Entonces, pues ya está el general Cienfuegos en México. Ya van a detener a quien le tendió la trampa política, porque ya se supo en la inteligencia mexicana quién fue el autor de esta detención, el autor intelectual. Pero no lo puedo decir, me quedo calladito hasta que se den más noticias. Entonces, pronto iremos a saber qué pasó detrás de la detención de Cienfuegos. Pero Luis Crescencio Sandoval, que en los últimos 3 meses de la administración Peña Nieto estuvo ya adiestrando a Luis Crescencio Sandoval y pasándole a la oficina de la Secretaría de la Defensa, porque es un protocolo, la defensa maneja mucha gente, mucho armamento y ahora más presupuesto que nunca, pues es obvio que tenían un contacto mutuo. Entonces, vamos a ser pacientes, vamos a esperar. Mis contactos, algunos de ellos militares de carrera, comisionados dentro de la Guardia Nacional, me informan que hay riñas campales entre los elementos y el nivel de deserción es altísimo, que no creen que la Guardia Nacional Mexicana concluya este sexenio satisfactoriamente, pues los elementos no solamente están desertando a la frontera, en la frontera hacia los Estados Unidos, sino que también se están pasando a las filas de los carteles del narcotráfico, que les pagan muy bien. Entonces, van a cambiar muchas cosas, pero vamos a ceder el tiempo al profesor Jesús, director del centro Isaac, Jesús Romero, de la Baptist Southern Convention, que es una asociación sin afán de lucro que ayuda a los inmigrantes en Texas y que tristemente nos dice que la interrupción del proceso de los soñadores, quienes están bajo el proceso de documentación de DACA, no pierdan la esperanza, porque hay una resolución en la Corte Suprema y vamos a escuchar lo que ya está en cabina. Adelante, Jesús, y con esto nos despedimos y recuerde, mañana viernes de Frena con el señor Gilberto Lozano, que ya me mandó un mensaje, tiene muchas cosas que informar a nuestra audiencia en los Estados Unidos. Adelante, Jesús, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte una vez más y traer un reporte sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Pues bien, la semana pasada habíamos recién reportado que el gobierno del presidente Biden había tomado la decisión de contratar más personal a fin de acelerar el proceso de aprobación de las solicitudes de DACA iniciales, que había sido ya aprobado ese proceso desde enero, cuando el presidente Biden llegó al poder en los Estados Unidos, y unos cuantos días después un juez federal del Distrito del Sur de Texas decidió detener todo este proceso de DACA. Así que esa es la noticia fuerte de impacto de esta semana. Los DACA son a quienes conocemos como los Dreamers, aquellos que vinieron con sus papás de chiquitos, de bebitos. Algunos de ellos no han conocido otro país
que los Estados Unidos de América y están fuera de estatus legal, no tienen documentos. El gobierno había permitido desde la época del presidente Obama que estos jóvenes conocidos como DACAs o Dreamers pudieran obtener un permiso de trabajo y al mismo tiempo evitar que se les deportara del país. Bueno, algunas cosas que queremos puntualizar a fin de informar a nuestra audiencia, porque estas cosas siempre generan confusión. Queremos enfatizar ciertas cosas importantes sobre esta prohibición recién decidida por este juez federal en Texas. En primer lugar, todos aquellos que ya han recibido DACA, que les fue aprobado en julio 16 del 2021 o antes de esa fecha, no van a perder su estatus ni van a perder tampoco su permiso de trabajo. Y quien ya haya sido aprobado no tiene nada que temer. Aquellos que al mismo tiempo ya han sido aprobados y han podido renovar, porque esto hay que renovarlo cada 2 años, era cada año cuando estuvo la administración Trump, es otra vez cada 2 años, pero todos aquellos que estén en posición de poder renovar su DACA van a poder continuar a hacerlo, no va a haber ningún problema. El problema va a ser para aquellos que solicitaron por primera vez y cuyos casos no habían sido aprobados para el 16 de julio de este año. Todos esos jóvenes que pidieron su DACA por primera vez y que no habían recibido la aprobación para el 16 de julio no van a ser aprobados. Así que eso es lo más importante que tenemos que recordar. La Corte de Texas que emitió esta prohibición mandó el memo de DACA original del 2012 y todo el programa de DACA que se creó, lo mandó de regreso al Departamento de Seguridad Nacional para su reconsideración y bueno, ahora ya depende de lo que haga el Congreso, depende también de las acciones de la rama ejecutiva del gobierno. El presidente Biden anunció inmediatamente, el mismo día que se emitió esta prohibición desde Texas, el presidente Biden anunció que su gobierno va a apelar esta decisión y probablemente se va a ir esto otra vez hasta la Suprema Corte de Justicia. Las buenas noticias al respecto, y claro, estas son proyecciones porque nadie tenemos una bola de cristal, una bola mágica que nos permita adivinar el futuro, pero ya ha habido un antecedente reciente en el que la Suprema Corte falló a favor de los Dreamers, de DACA. Así que es posible que este pequeño atorón se vea libre por la misma Suprema Corte de Justicia. El otro camino de alivio, por supuesto mucho más largo, consiste en que el Congreso, la Casa de Representantes y el Senado se pongan de acuerdo y emitan, si no una revisión general y una reforma general a las leyes de inmigración, por lo menos sí algo que permita el alivio a estos jóvenes conocidos como DACAs o Dreamers. Ahora bien, el Senado norteamericano, los demócratas han anunciado también que por medio del proceso de reconciliación, que es un mecanismo que les permite, digamos, salirse con la suya con algunos proyectos de ley que no cuentan con apoyo bipartidista, han decidido que por medio de ese proceso de reconciliación van a dar alivio tanto a los DACA o Dreamers como a los trabajadores del campo y a aquellos que están bajo el programa de TPS,
que es el programa que le da estatus de protección temporal a ciertos países ya denominados de antemano para este beneficio por parte del gobierno federal, entre los que se incluye, por supuesto, países de Centroamérica como El Salvador y Guatemala. Ahora bien, la recomendación legal, y esto ya viene de nosotros acá en el proyecto ISAC en la ciudad de San Antonio, que estamos acreditados por el Departamento de Justicia para prestar consejo legal y servicios legales a la población inmigrante. Pues el consejo es que no se desanimen aquellos DACA que estaban planeando mandar su primera solicitud para este tipo de alivio. Lo que no se recomienda es enviarla, pero sí se recomienda prepararla y tenerla ahí esperando al momento en que toda esta situación se destrabe. Esto lo consideramos nosotros como una distracción temporal, pero pronto será destrabada de una u otra manera. Esa es nuestra proyección, así que no angustiarse, seguir con los planes, simplemente no enviar nada, porque cualquier solicitud que se mande por primera vez va a ser dejada ahí. La persona tiene el riesgo de perder el dinero, de que no se haga absolutamente nada con su caso, mucho menos que se apruebe. Y bueno, estas son las noticias muy importantes de esta semana. Recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos compasión, seamos misericordiosos y empáticos con aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder resolver sus problemas y los del mundo. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.